Vamos a poder tener el placer esta noche de poder conversar, como digo, con nuestra amiga Lola Monreal. Buenas noches, Lola. Hola, Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te encuentras? Bueno, pues como tú me tienes en ascuas porque tú eres muy atrevido... Sí, pues me temo que sí. A pesar de todos mis años de profesión, un poco nerviosa, tengo que confesarlo. No creo que haya motivo, porque en el fondo el patio no es más que un lugar cercano para que, como digo, todos los que tenemos un parecer común, y es la búsqueda, la inquietud por aquello que está más allá de nuestros conocimientos, podamos reunirnos. Y una de las primeras cosas que se me vienen a la cabeza, porque son muchas las que me gustaría poder compartir contigo en este momento y con todos nuestros inquietos, es saber si el destino, según tu parecer y tu experiencia, está escrito. Bueno, es una pregunta para mí un poco difícil, te explico. Sí. Y yo cuando, no sé el tiempo que disponemos... Si me una hora nada más. Bueno, pues tenemos tiempo. Sí. Tenemos tiempo. Mira, yo siempre explico esto como una especie de cuento para que me entienda toda la gente, pero es como yo lo vivo, ¿eh? No quiero decir que esté en posesión de la verdad. Entonces yo siempre cuento que, bueno, que nos imaginemos una gran sala donde está llena de niños inquietos, nunca mejor que el patio de los inquietos, claro, para esta especie de cuento, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, estos serían las almas que tienen que volver a reencarnar, siempre creyendo que hay reencarnación. Claro, por supuesto. Y claro, y siempre pensando que tenemos cosas pendientes que hacer. Bien, entonces, esa sala, digamos que está suspendida en lo alto y que hay como una ventana y tú ves la tierra. Bueno, estas almas ven la tierra. Estos angelitos inquietos, que es como yo los llamo, están con lo que serían sus maestros, que son los devas, los guías espirituales, que luego los van acompañando y suelen ser ese amiguito imaginario que casi todos los niños hablan de él. Sí. Bueno, pues si tú eres uno de estos angelitos, vas a decidir que quieres ya venir, bueno, a este plano para solucionar problemas que has dejado colgados en otras existencias. Bueno, te enseñan una serie de papás y mamás que en ese momento están buscando a ese bebé. Claro. Ahora supongamos que, bueno, que tú, una de las experiencias que tú tienes que vivir o que tú quieres vivir, bueno, es llegar al seno de una familia donde impere o la pobreza o un divorcio, bueno, lo que tú quieres elegir. Y entonces dices, me gusta esta mamá. Claro. Vas corriendo, te coges esta mamá, la mamá ya toda contenta, está embarazada y ese alma ha elegido su destino. Bien, por desgracia, no nos acordamos de lo que hemos decidido hacer cuando venimos aquí, por eso sería muy fácil. Claro. Así solucionaríamos todos nuestros problemas y nuestras deudas. Por supuesto. Pero bueno, no suele ser así. Entonces, ¿qué pasa? Que ante la pregunta que tú me has planteado de si creo en el destino, pues bueno, creo rotundamente en el destino, pero también rotundamente en el libre albedrío. ¿Y podrías intentar, por favor, esclarecer y aclarar un tanto más esa aparente contradictoria respuesta? No quiero decir que sea contradictoria en sí misma, pero por un lado, y yo que conste que personalmente comparto rotundamente tu punto de vista, pero como tenemos que hacer también de abogados del diablo, en el sentido de que hemos de ser exponentes de un criterio común, y posiblemente muchas personas puedan ver en esa respuesta una cierta divagación a la hora de entender si es más cierto el destino o es más cierto ese libre albedrío. ¿Qué parte nos toca normalmente? Bueno, yo creo que la parte que más fácil tenemos es la del libre albedrío. Sí. Yo, por ejemplo, no he tenido la suerte de iniciar el programa contigo, pero solo oía música. Claro. Y solo he podido coger el final y claro, no sé por dónde ibas, pero he creído entender, bueno, pues más o menos eso, las preguntas de que si hemos de creer en todo lo que nos dicen, si el destino es inamovible. Bueno, yo creo más en el libre albedrío, porque yo si me encuentro en una consulta con una persona que me pregunta, mira, llevo mal el matrimonio, ¿qué me aconsejas? ¿Hago bien dejándomelo? ¿Me voy a separar? ¿No me voy a separar? Bueno, entonces yo le digo, mira, las cartas vaticinan una separación. Las cartas, la evidencia, bueno, lo que cada uno use. Pero tú eres libre, como desgraciadamente son libres estas personas que sufren malos tratos y aguantan.
tú eres libre de decidir si te quieres separar o no. Una cosa es lo que te aconsejan las cartas, que siempre te indicarán un poco lo que era tu destino, y la otra, y volvemos a entrar en la divagación anterior, fíjate, y la otra lo que tú realmente vayas a decidir. Claro. Por eso yo cuando alguien es, yo lo llamo primerizo en mi consulta, le explico cómo suelo trabajar, cómo suelo hablar yo, cómo suelo ejecutar mi labor, y siempre les digo lo mismo. A ver, si tú vienes a que yo te diga vas a tener un accidente de coche, claro, para darme la razón, no vengas. Claro. Porque las cartas te indican un camino, no te obligan a seguirlo. Exactamente. Al contrario, lo que tienes que hacer es darle la vuelta, precisamente para no darme la razón. Y Lola, perdona que te interrumpa, un camino tan extraordinariamente complejo, incluso muchísimas veces inquietante, en el sentido de los riesgos sociales desde el punto de vista de la receptividad, aceptación, criterios por parte de la masa, de la mayoría, como es esta actividad, entiendo que espiritual también, entiendo que sobre todo conductiva. ¿Qué es lo que te llevó a entregar tu vida desde hace tantos años a esta tarea? Pues esa explicación creo que es la más fácil de todas. Porque yo como mi primer recuerdo fue de los 3 años con la muerte de mi abuela paterna. 3 años. Sí, con la muerte de mi abuela paterna. ¿Te importaría contarlo, por favor? No me importa en absoluto. Pues, que luego recuérdame el hilo porque yo me pierdo fácilmente. No, yo tengo, por desgracia, mucha cabeza que diga mucha memoria. Sí. Yo siempre cuento que mi primera experiencia fue un vago recuerdo de ser una niña, prácticamente un bebé. Mi abuela paterna estaba loca por haber tenido una hija y tuvo 7 varones. 7 varones. 7 varones. Qué barbaridad. Y claro, yo fui la primera nieta, te puedes imaginar. La alegría, claro. Qué alegría. Bueno, pues mi abuela, desgraciadamente, yo siempre la conocí casi en una fase terminal de un cáncer de hígado, y yo solo recordaba de mi abuela, yo solo veía de mi abuela cada día que me llevaban toda vestidita, toda arregladita, perfumadita, a ver a la abuela, pero claro, la abuela pues lo que tenía era un rictus de dolor, claro, que compaginaba con la alegría de verme cada día. La casa de mi abuela era muy grande, tenía 4 plantas, y allí convivíamos en ese momento pues los 4 hijos que tenía casados con las nueras, etcétera, para atender a la matriarca, porque además es que se lo merecía. Bueno, pues yo recuerdo estar durmiendo en una de aquellas, claro, yo tengo 57 tacos, imagínate cuántos años te hablo. En aquel entonces, si tenemos un oyente de mi época, sabrá que teníamos unas cunas enormes, que además teníamos un angelito pintado en la cabecera, y que allí dormíamos, yo creo que hasta que hacíamos la comunión. Pues bueno, yo recuerdo que yo ya estaba en el mejor de mis sueños y algo me despertó. Me senté en la cunita y a los pies de mi cuna yo vi a mi abuela. No la había visto nunca de pie, siempre la había visto en cama. Si te digo que me hablo es mentira. Yo siempre siento, cuando me dan estos temas, son sensaciones, no es que yo oiga unas conversaciones, no sé cómo explicarlo. Pero en aquel momento yo veía a mi abuela con muchísima luz, es como si hubieran encendido en la habitación yo que sé cuántos focos. La habitación estaba a oscuras, lógicamente, y con una sonrisa de paz, Manuel, que, yo creo que me llenó hasta la médula. Mi abuela no me dijo nada, o yo no recuerdo haber oído nada de mi abuela. Mi abuela me sonrió, yo le sonreí, y yo recuerdo que luego seguí durmiendo después de oír llantos, corridas, gritos por la casa, pues lo típico, ¿no?, cuando fallece una persona. Al día siguiente, también me vistieron como entonces se hacía, de medio luto, un vestidito a cuadritos, y me llevaron al entierro. Hasta muchos años después, yo no entendí cómo los adultos eran tan tontos que estaban llorando ahora que mi abuela ya no tenía aquel rictus de dolor. Y esa fue la iniciación que yo recuerdo de estos mundos. Claro,
A mí ya no me ha sorprendido nada. Claro. A quien sorprendía era mi madre, que acabó llevándome al médico a los 5 años. Pero has tenido otras experiencias igualmente relacionadas con ese tipo de visiones. Suelen ser las que más tengo. ¿Sí? Sí, de hecho cuando en mis consultas suele haber algún mensaje de algún, yo no me gusta llamarlo difunto, me gusta llamarlo ser espiritual. Sí. Siempre se me da. Normalmente la gente, cuando hay un tema así, te sale llorando, pero de alegría, porque raramente me dan mensajes negativos, gracias a Dios, si no sé lo que haría. Yo luego, yo vi el fallecimiento de mi padre. ¿Lo vistes? Sí, muchísimo antes de que ocurriera. De hecho, fui yo la que le hice ir al médico. Él era tan cabezota como yo, no llegamos a tiempo. Tú, perdona por favor, es que son muchas cosas las que se me van... Sí, que nos agolpamos, sí. Claro, se me van ocurriendo, pero tú, entonces, desde que eras pequeña, a los 3 años, comenzaste a tener experiencias de este tipo. ¿Y cómo fue el hecho de que estas mismas pudieran encajar en la formación de tu personalidad, en tu casa, siendo tan niña? ¿Cómo fue todo esto? Pues es lo que te estaba antes explicando. Mi madre acabó llevándome al médico. Mi gran suerte fue dar con una persona maravillosa. Sí. Yo no sé si este doctor también tenía quizá un montón de facultades, o simplemente es que su bondad era infinita. Lo recuerdo con muchísimo cariño, el típico médico de cabecera que antes, que no había pediatras y tal, sino que siempre era el mismo. Sí, exactamente. Era multiusos. Sí, y recuerdo que mi madre me llevó a su consulta, y don Ginés, que esta niña me habla sola y me dice que tiene un amiguito. Y recuerdo que el médico le dijo, en lugar de tratarme como con pastillitas o como si estuviera tarada, recuerdo que le dijo: a ver, Enriqueta, pero tú no has oído hablar siempre de los amiguitos imaginarios, déjala, ya le pasará. Eso fue una gran suerte. Por supuesto que sí. Porque, nene, estamos hablando de época franquista, que todo esto claro. no podías hablar de nada. Claro. De nada. Y luego al compaginarlo, pues bueno, yo me dediqué a estudiar idiomas. Mi profesión frustrada es periodismo. Me encantan las ondas. Sí. No pude hacerlo, pues porque, bueno, yo vivía en Castellón. En aquella época yo tenía que ir a Madrid, y mi padre se asustó. Pues hice idiomas y me coloqué de intérprete en un hotel de 4 estrellas de Madrid, de Castellón, pero yo tenía, pues claro, los amigos que sabían que a mí me ocurrían estas cosas y que venían fuera de horas: Lola, mírame, que es que estoy mal con el noviete, Lola, mírame. Bueno, y de ahí pues se fue, digamos, ampliando un poco. Hasta que un día, que una amiga de Barcelona tenía a su padre con un principio de cáncer. Sí. Yo mirándole las cartas, es que te voy a dar estos datos por si algún día quieres contactar con esta persona, pues es una persona muy interesante también. Sí, por supuesto que sí. Mirándole las cartas, le digo: mira, Gloria, yo veo que por medio de, es un medio de comunicación, vas a dar con alguien que va a poder ayudar a tu padre. No sé qué medio de comunicación es, pues tú escuchas radio, pues tú lees prensa. Y bueno, unos días después me dijo que estaba insomne, que había puesto la radio y que había oído hablar a un señor que parecía que hacía cosas que ayudaban muchísimo a la gente que estaba enferma. Y yo dije: pues vete para allá. Esta persona es Mariano Toló, antes se llamaba Mariano Baita, ya te hablaré de él, es una persona, te digo, muy interesante. Y bueno, ya que se fue mi amiga y su padre. Y entonces él, como es yo le digo que es un méteme en todo, le preguntó a mi amiga cómo había dado con él, y ella le contó la historia. Y le dijo, pero con una voz que tiene él, de estas tan masculinas, le dice: dígale a esa señorita que me llame. Sí. Y bueno, cuando me lo dijo mi amiga Gloria, y ¿qué quiere de mí? Dice: pues no lo sé, pero me lo ha dicho muy serio. Y bueno, pues le llamé por teléfono y me pegó la bronca del siglo, Manuel. No me digas. Sí. Vaya. ¿Tú qué haces? Yo digo: yo trabajar de intérprete en un hotel. ¿Y qué más? Bueno, pues miro las cartas a los amigos. Tú no tienes ningún derecho a estar escondida. Tú tienes que salir a la luz.
Imagínate, la hija de Monreal, Dios mío, que a mi padre, por lo que tú decías del estatus social, Claro. que a mi padre todo el mundo lo conocía, de repente decir que yo era bruja. Sí. Claro, es que no solo sabían los mínimos. Por supuesto. Bueno, pues sí que es cierto que luego hubo gente que, mira, ahora dicen que estás bruja, mira que... Pero si no me falla la memoria, llevo 30 y pico ¿Y ejerciendo. te consideras bruja o...? Me considero Oh. como todas las mujeres bruja. ¡Ah! ¿O es que hay alguna mujer Podrías- que no se llama bruja? Tengo que advertirte que tu comentario quizás no haya sido totalmente interpretado de una manera unánime por todos los que asisten No, a la yo- tertulia. Yo lo digo en el buen sentido de la palabra. Claro, evidentemente. ¿Vale? Sí. Entonces, yo iba a añadir, Sí. como todas las mujeres, soy bruja y Sí. buena, Sí, ¿vale? yo admito ese comentario. Es Pues, que es sí, a cierto ver. que las mujeres tenéis una pasta distinta, absolutamente diferente. Es que la mujer que no reconozca que tiene un sexto sentido, cuando el maridito dice que tiene trabajo, o cuando el niño dice que no fuma, etcétera, etcétera, no me la creo. Por eso te digo que todas las mujeres somos brujas. Sí, lo que pasa es que es un tema extremadamente complejo y seguramente muy susceptible, y quizás yo prefiera hablar de un modo más específico acerca de el por qué, que fue la pregunta que en principio te hice y tú me advertías que no se me olvidara. Por supuesto no se me ha olvidado. ¿Qué fue lo que ha hecho que abandonaras todo un camino aparentemente más, no sé si rectilíneo o más normal, fácil. para entregarte a esta labor tan compleja? Bueno, yo soy alérgica a muchas cosas que en su momento no lo sabía. Sí. Tuve un gripazo de aquellos tremendos, yo debía tener entonces unos 22 años aproximadamente. Sí. Y bueno, me pusieron una inyección de, además no olvidaré nunca la medicina Terranilo, que era terramicina. Sí. Y bueno, pues entré en coma. No me digas. Sí, directamente caí plegadita, que de hecho cuando a base de urbasones y de historias que me hicieron me recuperaron, al despertar lo único que dije fue, ¿por qué me habéis despertado? Con lo bien que yo estaba. O sea, no fui consciente de que yo realmente todo aquello tan hermoso que había visto durante esos segundos era lo que posiblemente será el más allá, porque luego lo he visto otra ¿Qué vez. recuerdas haber visto? Pues mira, las dos veces ha sido igual. La otra vez fue que me desahuciaron, luego si quieres te lo comento, hace 14 años, me dieron una hora de vida, y las dos veces ha sido igual. Bueno, entras como en la vorágine de un túnel, y al fondo, muy al fondo, muy al fondo, se ve como una luz. Es como si estuvieras metido en un pozo, ¿vale? Y estuvieras viendo el sol que entra por la otra parte. Sí. Bien, pues es una velocidad vertiginosa, sí. Manuel. Sí. Y yo recuerdo que tal como iba avanzando hacia ese portal, hacia esa luz, iban como pasando como flashes de todo lo que yo había vivido hasta ese momento. Retazos de mi vida, por decirlo de alguna forma. Cuando llegué al final del túnel, había un ser enorme. Digo enorme porque todo lo que era su altura era la altura de salud. O sea, si tú dibujas una circunferencia, imagínate que la cabeza de ese ser está en una punta y los pies en la otra. O sea, todo lo alto de esa circunferencia tremenda. Era un hombre, lo recuerdo todo vestido de blanco, con mucha barba. Y yo no soy de las que dicen, he visto a Dios, he visto a Jesucristo. No, por Dios, no soy una iluminada. Sí. Yo digo exclusivamente lo que vistes, vi. Claro. Simplemente con la cabeza me dijo que no. Yo no puedo decir que haya tenido la suerte de ver en aquel momento a mi abuela, a seres queridos, que otra gente dicen que ven eso. Claro. No, yo este ser no sé quién era, supongo que debía ser mi guía. Con la cabeza me decía que no, y con la misma vorágine y la misma rapidez que había visto retazos de mi vida hacia adelante, de repente empecé a verlos hacia atrás, hasta que ya oí, ya está con nosotros. ¿Y qué llegaste a poder comprobar o experimentar o ver?
Muchísima paz. Perdí absolutamente el temor a la muerte, quizá por eso me escapé la segunda vez. Pero es que a partir de ahí fue cuando decidí, y no me preguntes por qué, porque ya te digo que no me hablaron, solo fue la sensación que yo tuve. A partir de ahí fue cuando en 2 días, pero en poco más de 2 días, tiempo de recuperarme del susto. Me gustaría, sí. Y se me ocurrió decir a mi marido, voy a abrir un centro esotérico, para que, tenía razón Mariano, para que la gente, pues bueno, si yo puedo ayudarles en algo, se enteren de que estoy ahí. Y bueno, me abrí una tienda muy muy bonita en Castellón, donde vendía pues libros de estos que escribe esta gente maravillosa, amigos nuestros. Sí. Bueno, por ejemplo, yo Javier Sierra lo conocí cuando tenía 19 añitos, tuvimos una ponencia juntos, ya ves dónde está ahora el Javier. Sí. Y bueno, abrí esa tienda. Yo en la trastienda tenía un pequeño despacho donde me dedicaba a mirar a la gente que tenía problemas y que venía en busca de ayuda. Y bueno, pues ahí di ya el giro total a mi vida. Claro. Me gustaría, por favor, si me permites un segundo, recordar de nuevo a nuestros oyentes el teléfono del programa, que es el 957 51 48 90, para que cualquiera que estuviese interesado en formular alguna pregunta en relación a lo que estamos hablando, e incluso la posibilidad de hablar con nuestra amiga e invitada Lola Monreal, pudiera hacerlo. Os lo repito, 957 51 48 90. Este teléfono podéis usarlo y debéis de usarlo para poder compartir con nosotros todas aquellas inquietudes que estén directamente relacionadas con el tema que estamos tratando hoy, en este momento, como digo, con nuestra amiga Lola Monreal, una cuestión que es absolutamente inquietante y que además creo que es de más actualidad que nunca, por el hecho de que sufrimos una época de grandes incertidumbres, grandes inquietudes personales, sobre todo debido a la crisis, no solamente una crisis económica, sino sobre todo de valores y personal, que nos afecta a todos, a unos más que a otros. En este sentido creo que posiblemente personas y personalidades como Lola Monreal pueden suponer metafóricamente un faro a veces en el puerto de la realidad. Pero Lola, en este sentido, ¿qué te puede diferenciar a ti? Y perdóname por la pregunta, quemarropa, respecto de estos otros personajes un tanto circenses que hoy llenan el mundo de lo paranormal y pueden llevar a confusión. Bueno, no quiero ser prepotente, no quiero sonar mal. Yo siempre me muestro como una persona muy cercana, sumamente cariñosa, porque pienso que la persona que tiene un problema lo que necesita es ante todo cariño. Claro. Muy clara, muy sincera. Siempre digo que ojalá tuviera esa varita mágica para arreglar no ya solo a la persona que tengo delante de mí, sino vamos, al mundo. Y bueno, pues la gente yo creo que vuelve a mí por mi sinceridad, porque nunca engaño. Siempre digo, soy humana, me puedo equivocar, sí, claro, pero jamás mentir. De hecho, una parte de mi trabajo está dedicada a un gabinete, y yo sé que la gente que quiere oír, bueno, pues llamémoslo mentirijillas, pues a veces ni se me despiden, o sea, me cuelgan bruscamente, pero luego me buscan porque se han dado cuenta que a lo mejor era la única o de las pocas que no la había engañado. Siempre he pensado, Lola, en mis propias reflexiones en torno a la realidad, y digo realidad, de la clarividencia como facultad inherente a la mente humana, en casos como el tuyo, notoriamente más desarrollada, que la realidad de nuestra propia existencia está toda ella inscrita y escrita en nuestro libro particular del destino, y que vosotros, los clarividentes, y perdona que utilice este concepto, los psíquicos, sois lectores de esas páginas que nos corresponden a todos, y que en el fondo lo que hacéis, tal vez desde mi punto de vista, es adelantaros a la lectura de esas páginas que, aun estando escritas, aún no se han presenciado ni se han presentado en nuestra realidad más inmediata. ¿Me equivoco?
Pues creo que no te equivocas, porque realmente si no nos adelantáramos habría cosas que no podríamos evitar, cosas negativas me refiero yo. Mira, yo antes te he contado por encima el caso de mi padre. Sí. Mi padre, bueno, era una persona con una diabetes bien controlada. Sí. Aparentemente no tenía por qué tener ningún problema. Yo debido a a lo que te he comentado antes de los idiomas, hubo un momento que como él tenía una agencia de transportes que llegó a un punto que la hizo internacional, bueno, pues claro, para contratar a otra persona, pues lógicamente me llamó a mí y trabajábamos él y yo codo a codo. Y un día, sin más, se llevó la mano aquí a la zona de la vesícula y yo lo miré y le dije, ¿qué te pasa? Y dice, nada, tengo ahí como un ruc-ruc, pero no hablo de dolor en ningún momento. Y en ese momento yo lo vi que... ¿Supiste lo que iba a pasar? Sí, que se iba. Creo que aún no hubiera estado tiempo, porque yo digo que cuando nos dan la facultad de adelantarnos al destino es para evitar lo que es evitable. Sí, exactamente. Yo siempre digo que tengo la gran suerte de no ver la muerte de ningún consultante. Porque has dicho, perdona, evitar lo que es evitable, porque me parece ese matiz muy importante. Sí, es lo que te voy a explicar ahora. A ver, todos tenemos un momento, ese sí que está escrito, y todos tenemos, claro, un día. Ese momento y ese día, cojo el hilo de lo anterior, y yo tengo la gran suerte, porque si no es yo con mi sensibilidad, ya hubiera colgado los hábitos, sí. De no verlo, ¿vale? O sea, si a mí se me pone un cliente delante que sí, tiene que morir, tiene que fallecer por circunstancias de que ya ha llegado su momento dentro de 3 días, yo tengo la suerte de no verlo. En cambio, si tengo un cliente delante de mí que por una dejadez, por ejemplo, tengo el caso de una señora que hacía muchos años que no iba al ginecólogo, y yo en el momento de mirar las cartas vi que tenía algo que podía convertirse en grave y la mandé al ginecólogo. La vaciaron absolutamente, pero de esto hace 20 años. Esto es lo que te decía, evitar lo evitable. Te entiendo. Entonces, en el caso de mi padre, yo creo que se me dio la oportunidad de evitar lo evitable. Es algo que me tiene... siempre lo tendré ahí. O sea, yo siempre me he quedado con esa duda. Creo que mi padre no era el momento. Se juntaron muchos factores. Bueno, es igual. Yo me empeciné en que fuera el médico y él solo sabía decirme que me esperara que llegara el niño de la mili. Como si el niño que estaba en la mili, mi hermano, fuera tan imprescindible para ir él al médico. Y yo le dije unas palabras que desgraciadamente fueron una sentencia y le dije, mira, papá, si por no dejarme sola a mí 3 días al frente de los choferes, tú te vas, no solo nos vas a hacer unos desgraciados, porque tú no estarás, sino que tu negocio también se irá a pique. Pues así ocurrió. Él quiso esperar, porque ya te digo, dolores no tenía, y cuando llegó pues ya era una metástasis completa de colon, con páncreas incluido, y fueron 3 meses además. Yo sabía que en más de 3 meses no pasaría. Claro. Y bueno, y el día que falleció incluso tuve la sangre fría porque vi a la hora que se me iba de ir a recoger un traje que había negro en la tintorería y de organizar cosas, llamar a los hermanos y bueno. Hay 2 cuestiones, por favor, que quería plantearte. Primero, presentarte a mi compañero y amigo Antonio Moriana, que quiere también formularte una pregunta. Hola Antonio, buenas noches. Mira, por el chat nos están preguntando Lola Baena, una compañera del patio. ¿La conozco? Sí, que si el libro de nuestras vidas está escrito según tú, pero podemos cambiarlo o puedes ver las cartas algo que luego no se cumpla. Sí, por supuesto, eso es lo que decía al principio de lo del libre albedrío. Si yo, mirando a Lola, le digo que, pues lo que decía antes, que va a tener un accidente, no es para que me dé la razón, sino para que ponga más atención a la carretera y no corra mucho, por ejemplo. Y si le digo que le va a salir la lotería, que ojalá la viera, pero no, yo no me creo el vidente que dice que ve la lotería. Bueno, pues también es para que potencie y compre esa lotería. Otra preguntilla, Lola.
esta vez de Rosalía, que nos pregunta: ¿crees que los videntes lo que hacen realmente es leer el pensamiento? Uf, qué fácil sería. En mi caso no. En mi caso no. No sería fácil. No sé otros videntes, pero qué bonito. ¿Sabes? Y sí, hay también una pregunta en el chat. Ay, perdón, Manuel. Sí. Además, si leyéramos el pensamiento, diríamos lo que quiere oír el cliente, digo Claro. yo. Sí, yo me imagino que evidentemente, desde el punto de vista historiográfico, porque es un concepto que se manejaba habitualmente en psicología, de una serie de rasgos, tanto fisiológicos como incluso perceptibles, que todos tenemos en nuestro rostro y que muchas veces pueden dar lugar a interpretaciones oportunas por determinados supuestos videntes. Me imagino que sería esta la cuestión que pregunta Rosalía o que comenta Rosalía. ¿Sí, Antonio? Sí, no, perdona Lola, que es que tenemos otra preguntilla, esta vez desde México, que nos pregunta que si crees la posibilidad de que llegue ángeles a cambiar el destino. Ángeles a... Vale, personas besos iluminadas. a México, porque es como mi niño pequeño, es David. Ah, sí, exactamente. David Rafael. Sí, David Rafael. Sí, exactamente. sigue todos mis pasos en la radio. Me encanta que haya dado con el link. Me alegro. A ver, la pregunta era, repítemela, porque el decirme que era él me ha emocionado. Sí, David Rafael quería preguntar o interesarse acerca de la posibilidad de que ángeles puedan llegar a nuestras vidas para cambiar nuestro destino. No sé en qué contexto pregunta lo de los ángeles. A ver, David es una persona que hace muchos años que conozco. La verdad es que tampoco lo aclara. Es un niño muy inquieto que también tiene muchas facultades. Sí. Y supongo que van por ahí los tiros. Sí, él pregunta textualmente: Lola, ¿crees en la posibilidad de que lleguen ángeles a modificar tu destino? Sí, pero es lo que iba a decir. Es que ángeles como tal, en el contexto religioso que Sí. nosotros conocemos, Sí. la angelología yo la desconozco. De angelología te hablaría Claudia Burbois y te encantaría. Y Yo conozco a Ángela pero... Gisleri, conozco a Ángela Gisleri desde hace bastantes años como angeóloga, y también a otros personajes, pero tampoco la verdad es que me haya profundizado excesivamente en ese aspecto. Pero quería conocer tu opinión. Vale, favor. es que es eso, la desconozco absolutamente. Si la palabra ángel, en este caso David, la usa preguntando por esos seres espirituales que han estado primero en nuestras vidas, que luego han fallecido Sí. y que se quedan como guías nuestros, mi respuesta sería sí. Entiendo. Porque Entiendo. a mí, mi padre me ha cambiado muchas cosas o muchos puntos en la vida, evitándome peligros o haciéndome coger un camino que yo iba a coger el diferente. Entiendo, perfectamente. Además, como tú bien decías, esa forma en que has expresado el destino evitable, alejándolo o separándolo del destino inevitable, me ha gustado porque es una precisión necesaria a la hora de entender hasta qué momento nuestras vidas pueden estar circunscritas a hechos absolutamente ineludibles, por una razón muy concreta, y otros no, obviamente. ¿Cuál es tu camino en el camino de los demás, entonces? Ay, Manuel, Sí, no lo Lola. sé. Porque No lo sé, Manuel. algo tuvo que empujarte a sacrificarte. Algo tuvo que empujarte a dejar, de alguna forma, tus satisfacciones personales, porque no me digas a mí que hacer lo que haces no implica un sacrificio en el fondo. Un sacrificio a veces ingrato, y perdona, por el hecho de que muchas personas indudablemente a veces pecan de ingratas. En fin. Sí, es cierto, Me pero callaré. mira, por cada 20 ingratos tienes una persona que te lo agradece simplemente con un te quiero o con una llamada de teléfono diciéndote lo que al fin y al cabo tú le has vaticinado por tu trabajo, diciéndote: Lola, cuánto me has ayudado. Es que eso ya te gratifica tanto, Claro. que yo a los ingratos de verdad que ni los noto, Manuel. Claro. Ni los noto. Sí, te entiendo perfectamente.
Y si me permites, cuando hemos hablado de esto de Los Ángeles, me hubiera gustado contarte una anécdota muy, bueno, para mí fue muy graciosa. Somos todo oídos. Bueno, yo tuve una mala experiencia matrimonial primera. Cuando me separé yo dije que ni el más pintado. Y bueno, luego conocí al que hoy, gracias a Dios, es mi maravilloso marido desde hace 20 años. Pero que cuando iniciamos nuestra amistad, por llamarlo de alguna manera y que suene bien, yo no estaba por la labor, yo tenía mucho miedo. Y un día, viajando desde Castellón hacia Vinaroz, que es donde actualmente vivo, que es donde ya vivía él, iba conduciendo yo, y a la altura de Alcalá, que es el pueblo donde yo nací, conduciendo, o sea, es que esto yo no sé cómo explicarlo, pero de repente tengo, bueno, una visión, voy a llamarlo así. ¿Conduciendo? Sí, y veo a mi padre junto a un señor, los dos muy sonrientes, y el otro señor estaba sentado en un tren. ¿Ah, sí? Y yo le pregunto a mi actual marido, yo digo, Cari, ¿tu padre tenía algo que ver con la Renfe? Y él se echa a reír y dice, mi padre con la Renfe, no, ¿qué va? Y dice, por algo lo preguntas. Y yo pensé, ay Lola, ya has metido la pata. Y yo, no, ha sido una pregunta tonta. ¿Algo te ha pasado? Y yo, que no. Bueno, total, llegamos a Vinaroz, mi suegra nos estaba esperando con la cena hecha, y de repente mi marido dice, mamá, el papá tuvo que ver algo que con la Renfe, tuvo algo que ver con trenes o con la Renfe. Y mi suegra se gira toda sorprendida porque mi suegro murió cuando mi marido tenía 6 años. Yo no había visto ninguna foto aún de mi suegro. Sí. Y me dice, hombre, con la Renfe no, pero el puerto de Vinaroz, él llevaba el tren que subía a la cantera para bajar la piedra. Bien, esto yo lo interpreté como que estaban los dos haciendo su pequeña maldad, ¿no? Entre comillas, diciendo que estamos de acuerdo, que esto es bonito, que sigáis adelante. Claro. Hay una cuestión, es que no quiero tampoco desatender las preguntas que nuestros compañeros e inquilinos del patio nos van formulando. Y Rosalía nos vuelve a comentar, bueno, a preguntar, mejor dicho, ¿en qué diferencias una premonición de un pensamiento? A veces no sabes diferenciarlo y eso suele dar miedo. Suele dar miedo en personas pues que como estás acostumbrada a tener tantas premoniciones, a veces tienes un pensamiento negativo, como por ejemplo, yo tengo a mi niño mediano viviendo en Valencia, la crisis, lo que tú comentabas tú antes, el trabajo pues va a salto de mata. Claro. Y a lo mejor inicia un trabajo y piensas, lo va a perder. Y ahí es donde no sabes si es una premonición o es el mismo miedo. Sí que se suele diferenciar bastante bien, pero siempre cuando no hay sentimientos filiales o muy allegados por el medio. Entiendo. ¿Cómo son para ti las noches normalmente desde el punto de vista onírico de los sueños? Mira, últimamente, y esto yo lo he relacionado mucho con este caos que se está formando desde hace un año aproximadamente, tengo sueños en los que realmente veo gente enfrentándose. También veo rayos de luz, hablo de sueños, yo no digo que sean realidades. Sí, por supuesto, lo entendemos. Rayos de luz como si se abrieran pasadizos de la Tierra al universo, o del universo a la Tierra, es igual, me da igual. Vivo explosiones, me siento en muchísimos sueños como acosada, como que me toca correr huyendo de cosas negativas. La verdad es que llevo un añito que me da a veces miedo meterme en la cama. De lo lindo. Perdóname, por lo tanto, y a colación de estos comentarios, me gustaría que pudiéramos ahondar en la espeluznante, tampoco quiero utilizar conceptos dramáticos ni dramatizantes, pero en las circunstancias que estamos viviendo desde el punto de vista histórico, en lo que pueda ocurrir. ¿Qué opinas desde tus intuiciones? ¿Qué sientes? Yo siento que el mundo necesita cambiar, pero no el mundo,
nosotros necesitamos cambiar. Y creo que va a haber, como ya está ocurriendo con lo del Japón, una gran, no iba a decir una buena limpieza. Bueno, las limpiezas a veces no son buenas, pero siempre suelen quitar más cosas malas que buenas. Creo que va a desaparecer mucha cosa negativa. Sí. Es necesario, pero también nos tenemos que poner al ritmo de esta aceleración que llevamos todos. Tú no has notado, Manuel, que últimamente parece que el tiempo te cunde menos, duermes peor, estás más cansado, estás más irascible quizá. Bueno, irascible no tanto, pero sí es cierto de que lo estábamos comentando antes fuera de antena, que nos falta tiempo para todo, es cierto, sí. Pues si preguntas a todo el mundo te dirá lo mismo. Que es como si necesitáramos días ya de 72 horas, ya no digo ni de 48. Entonces, esta aceleración, yo, a ver, no soy investigadora, ¿vale? Yo no me puedo poner en terrenos como con mi gran amigo Enrique de Vicente, yo lo adoro. Sí, el otro día, cuando estuvo en Egipto, he estado siguiendo día a día todas las crónicas que nos ha estado mandando. Sí. Él ha comentado que se ha abierto un portal dimensional. Y yo ya te digo que como investigadora no te lo sé decir, pero yo tuve una vivencia por la cual fui llamada a Crónicas Marcianas hace pues en el 90 creo que fue, que para mí fue un cambio dimensional lo que yo tuve, que Javier Sierra, cuando escribe sobre la Dama Azul, habla de una cosa parecida, de lo que son las teleportaciones. Sí, exactamente. Bueno, pues yo creo que es que hay otro plano. A mí no me preguntes cuál es, porque ya te digo, ni soy investigadora, ni entiendo de si hay marcianitos o no, pero sí que hay un plano que o nos equilibramos con él o nos vamos a tomar por saco, y perdóname que sea tan brusca. No te preocupes. Quería, si no te importa, también presentarte a Agustín Serrano, que se encuentra también en el micrófono. Hola, muy buenas. Hola, Agustín. Hola, ¿qué tal? Te quería hacer una pequeña... Uy, Agustín, casi no te oigo, cielo. Sí, no, es porque quizás estás tanto lejos del micrófono. Quería hacerte una pequeña pregunta. ¿Has tenido alguna vez miedo o pánico en alguna de las premoniciones que has tenido? ¿En alguna de las, perdón? De alguna de las premoniciones. Sí, sobre todo en una que me ocurrió días antes. Además es que en antena vi la explosión eso está grabado, vamos. La explosión de la Guerra del Golfo. La primera explosión la viví en antena a las 12:05 de la noche. 12:05 la hora que teníamos en el estudio, que creo que realmente era menos 2 o 3 minutos. 3 o 4 días antes me vi inmersa en una guerra en la cual era como si yo estuviera participando dentro de esa guerra. Sentí dolor, sentí llanto, sentí pánico. Corrí muchísimo, como en estos últimos sueños de este año que le comentaba antes a Manuel. Sí. Y 3 o 4 días después, en pleno directo, era un miércoles, o sea que, claro, era el día que yo tenía radio, por eso me acuerdo también. Claro. Y cuando ya estábamos cerrando programa, que lo hacíamos de 10 a 12, pues bueno, ya despidiéndonos, de repente, un pequeño grito o respingo, y me dijeron que me puse muy blanca y solo dije, ha estallado la guerra del Golfo. Y en ese momento, pues era cuando empezaba la primera explosión, la que luego desencadenó todo. Y luego la otra, más que premonición, fue vivencia directa, fue después de lo de Madrid, de lo de Atocha. Y yo tuve que viajar en tren a Madrid, cosa que no hago nunca, siempre hago normalmente en coche. Y cuando bajé del tren, empecé a oír llantos, pero sobre todo lo que me impactó fue que empecé a oír llorar a un niño que buscaba a su mamá, y me desmayé. De hecho, llamaron a una ambulancia. Esto, más que una premonición, yo creo que fue una vivencia del mundo subastral. Que lo capté pues quizá demasiado encima de mi piel, por decirlo de alguna forma, pero como premonición la de la Guerra del Golfo, porque es que viví la guerra 3 días antes. Lola, perdona que te interrumpa, pero también debo de
formularte una pregunta que nos plantea Luis Baena desde Madrid. En concreto, su interés estriba en esta cuestión. Él pregunta, ¿hay personas más importantes que otras a nivel espiritual? ¿Somos todos iguales? ¿Hay niveles espirituales? ¿Se podría decir que el conjunto de la humanidad, perdona porque es que se me va rápidamente, dice, ¿se podría decir que el conjunto de la humanidad somos como un único ser vivo o somos seres individuales más o menos desarrollados? A ver, aquí volvemos a entrar en lo de la investigación. Yo esto lo vivo como toda una energía, como una bola enorme de energía, de la cual hay un mogollón de partículas. Cada una tiene su función y de todas hacemos una. Claro. No sé si con esto le he contestado. Sí, por supuesto. Por supuesto. Son cuestiones absolutamente complejas que cada una incluso daría para un programa. Exactamente. Sí, así que yo creo que también con el tiempo y contando con tu beneplácito, y seguramente que será así, espero, podamos también compartir otras noches de radio en el patio. Me encantaría, Manuel, he estado súper a gusto, os adoro a todos. Muchas gracias. La opinión de verdad y el sentir es compartido. Pero antes de que nos despidamos, nuestros oyentes, todos los inquilinos del patio, ¿cómo pueden saber de tu trabajo? Bueno, pues tengo una web que es... ¿Se llama? www.tarot-lolamonreal.com. Sí. Y bueno, lo que hoy en día tenemos todos en la red social tan de moda, el Facebook. Sí. Entonces en el Facebook pues también Lola Monreal, y ahí estoy yo. Vale, simplemente con que pongáis Lola Monreal podéis estar al tanto del trabajo de nuestra invitada e incluso si no te importa facilitar algún teléfono, algún correo. Sí, bueno, a ver, el teléfono es el 617 411 532. 532. Pues ya sabéis, 617-411-532 para poder hablar en privado con nuestra invitada Lola Monreal. Discúlpame, si me queda un minuto. Sí. Quien tenga inquietudes, le recomiendo más la página web porque ahí me conocerá muchísimo más. Vale. Sí, pues entonces si no te importa, por favor, ¿la repites? Sí, las 3 W. Tarot-lolamonreal.com. Vale. De todas formas, tú sabes perfectamente, y si me permites la innecesaria broma, tú adivinarás que este no va a ser nuestro último encuentro. Bueno, igual que adivinaba hace 2 semanas que te habías olvidado de mí. No, es que han sido muchas complicaciones. Sí, lo sé, cariño. Pero no ha sido una cuestión... No, pero además es que cada cosa llega en su momento, Manuel. Sí. Pero me alegro enormemente de poder haber compartido contigo este tiempo. Y yo también, me ha pasado volando. Sí, ciertamente, y para todos nuestros oyentes. Ha sido un verdadero placer, Lola. Lo mismo, Manuel, y un abrazo bien fuerte a todos los que estáis ahí y a todos los que nos han estado oyendo. Buenas noches. Hola. Buenas noches, corazones. Adiós.